Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Vamos a estar tomando la palabra del Señor. Les invito para abrir en el libro de San Juan, capítulo... Vamos a leer en el libro de San Juan, en el capítulo 16, para recibir la palabra de Dios Todopoderoso. En San Juan, capítulo 16, vamos a la lectura de versos 8 al 11. Con la bendición de Dios Padre, Hijo y en la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Oremos para recibir la palabra de Dios. Grande es tu amor y tu misericordia, Señor Dios Todopoderoso. Estamos en esta noche, en esta hora, delante de ti para recibir la abundancia de tu gracia, de tu poder, de tu luz, de tu verdad. Oh Santo Dios, enséñanos por el Espíritu. Aconséjanos, instrúyenos, porque usted ha enviado a su Espíritu Consolador, Maestro, Guiador, quien obra maravillas entre el pueblo, Señor. Oh Santo, gracias por enviar a tu Espíritu Santo para ayudarnos, enseñarnos todas las cosas. Gracias te damos en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendícenos, bendícenos, Padre. Háblanos, aconséjanos por medio de tu palabra y tu Espíritu Santo maravilloso. Gracias, gracias, Señor. Aleluya, gracias, poderoso Dios. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Pueden ponerse cómodos, vamos a estar recibiendo la palabra del Señor. Vamos a ver un mensaje titulado Lo que hace el Espíritu Santo. Vemos, hermanos, que el Espíritu Santo es la promesa de Dios, la tercera persona en la Santísima Trinidad, porque Dios es uno, manifestado en tres formas o en tres personas. Y el Espíritu Santo es Dios, Espíritu que obra también de una manera maravillosa en todos los creyentes. Y aún en el mundo operando, como vemos, de una manera y de otra. Por eso el Espíritu Santo hace grandes maravillas en todas las personas, especialmente en los que obedecen y hacen la voluntad de Dios. Por eso vemos que el Espíritu Santo viene para convencer de pecado al mundo. Es decir, toda la gente son convencidas por el Espíritu Santo. Porque delante de Dios no hay inocente, hermanos. En realidad, no hay hombre que no peque. La Biblia dice que todos fueron destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron. Y por el Espíritu Santo lo revela y le hace ver a todos que están en pecado. Si lo niegan, eso es engañarse a sí mismo, porque la verdad es que el Espíritu Santo los convence. Y hay personas falsas también, muchas personas que niegan la realidad o su condición, por causa de, a veces de cobardía, a veces de vanagloria, de altivez, de jactancia y cuantas cosas semejantes. Viven ocultando su realidad y aparentando ser otras sin dejarse o sin someterse a la verdad de Dios por el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo convence y redarguye a todos, especialmente a los cristianos. Le empieza a redarguir para que no pequen, no practiquen el pecado. El Espíritu le hace ver la justicia de juicio. El Espíritu Santo es el que nos hace entender las cosas, porque Él es Maestro y Señor y escudriñador. Él es el que conoce todo, ni nada ni nadie le puede engañar a Él. Y su especialidad es escudriñar. Es, hermanos, hacerle ver a la persona su realidad. Por eso vemos que el mundo está convencido por el Espíritu Santo de pecado. Donde está el Espíritu de Dios, ahí está la obra de Dios. Y también el que no cree, que no obedece a Dios también, por el Espíritu Santo es manifestada su condición de incredulidad. Y de juicio también, en cuanto, hermanos, sabiendo y entendiendo que Jesús ya venció al mundo, ya venció al diablo, al pecado, ya está todo consumado. La obra de Cristo ha sido completa y el Espíritu lo revela así. A un Cristo resucitado, poderoso, victorioso, que está para favorecernos a todos los hombres que creemos y amamos a Dios. Por eso esa es la primera obra que hace el Espíritu, es redarguir, convencer y luego impartir vida a todo aquel que quiere hacer la voluntad de Dios.
Señor, por eso no puede ser burlado. Él conoce todos los hombres, todas las cosas. Y al que quiere hacer la voluntad de Dios, inmediatamente el Espíritu empieza operando para darle una vida nueva, un poder, una condición maravillosa de vida. Por eso vemos en San Juan 3, del 7 y 8 dice: no te maravilles de que os dije, hoy es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su voz, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ahí vemos que el Espíritu Santo da un nacimiento y da una vida nueva, una vida espiritual. Es decir, el Espíritu Santo enseña a las personas lo que tienen que hacer, a dónde ir y qué hacer. Porque hay una vida que agrada a Dios, que es por medio de la guía del Espíritu Santo. Hay creyentes que no se dejan guiar por el Espíritu, y por eso es que tienen muchos problemas en su vida. Pero cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, entonces tenemos por la verdad de Dios, hermanos, que tenemos en realidad la bendición tan grande de Dios para nuestras vidas, porque el Espíritu Santo nunca se equivoca. El Espíritu Santo siempre nos lleva a la bendición, a la vida, al poder, a la gloria, a la sanidad, a la realidad de un Dios viviente y a una experiencia de toda, como vemos, vida en abundancia. Por eso el Espíritu Santo es el que nos enseña todas las cosas, es el que obra grandes proezas y señales y prodigios en los que le obedecen. Por eso vemos también que por el Espíritu Santo se operan milagros, sanidades, señales, prodigios mediante la operación de los dones, que también son por instrucción y guianza del Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesús, hermanos, cuando estuvo en la tierra, dice la Biblia que Él fue investido lleno del Espíritu y de poder para hacer maravillas. Y ahora también el Señor está llenando a su pueblo, a los que le creen, le aman, de poder, de sabiduría, de capacidad para operar grandes maravillas y señales. Por eso cuando viene el Espíritu, viene el poder. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahí vemos que el Espíritu Santo, cuando viene uno, viene para darle poder, hermanos. Esto es una maravilla, hermano. ¿Poder para qué? Para dar testimonio fiel y verdadero, para portarse bien y vivir dignamente, santamente, justamente. Porque el Espíritu Santo hace esto, hermano. Esta es la obra del Espíritu Santo. Dar y hacer la obra maravillosa, transformar a un hombre de debilidad, de vergüenza, de cobardía, al poder, a la gloria, a la perfección, a la santificación. Esto es maravilloso, que todos nosotros podamos experimentar una nueva naturaleza, una condición preciosa de vida en Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo. Por eso cualquiera puede ser transformado por el poder del Espíritu Santo. Cualquiera puede ser tocado, y al ser tocado nunca jamás será la misma persona. Por eso vemos en 1 Samuel también que dice el capítulo 10, verso 6. Y entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Ahí vemos, hermanos, que cuando uno se encuentra con el poder del Espíritu Santo, todo cambia. El hombre que se encuentra con el Espíritu de Dios es transformado por completo. Empieza a experimentar señales, prodigios, como vemos, dones, maravillas. Y es transformado en lo más íntimo de su ser. Esa es la obra, ese es el sello de un verdadero cristiano o de una persona que ha recibido el toque, la unción, el poder del Espíritu Santo. Cuando una persona solamente hace emociones y no muestra una vida de perfección, de santificación, no muestra una vida de poder en Cristo, es porque todavía no se encuentra con el Espíritu. El Espíritu es el que hace esa obra tan preciosa de cambiar al hombre y darle una nueva condición y situación de vida, para darle una vida especialmente en el poder, en la comunión con Dios tan preciosa. Por eso esa es la señal más grande, convincente de la realidad y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Zacarías capítulo 4, verso 6 también dice el Señor que no es con palabra, no es con espada, que digo, o no es con fuerza. Mira lo que dice. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová, es a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Cuando Israel estaba restaurando la ciudad que había sido arruinada, destruida por los enemigos, ellos empezaron a reconstruir la ciudad,
pero ellos pensaban que necesitaban defenderse con espadas, con ejércitos naturales. Pero el Espíritu le dice, no es con fuerza, es con mi Espíritu. No es con espada, no es con guerra, es con el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el nombre de Dios, maravilloso. Así es, hermanos, que con espada luchan los hombres naturales, con fuerza natural. Los espirituales luchan por medio del Espíritu Santo de Jehová. Pero tenemos que aprender a llenarnos del Espíritu y operar por el Espíritu las maravillas del Señor. Por eso vemos que el Señor mismo Jesucristo nos enseñó en este campo, en esta forma de actuar y de obrar. En Mateo capítulo 12, verso 28 dice el Señor mismo, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ahí vemos, hermanos, que por el Espíritu de Dios se echa fuera los demonios. Por eso Jesús de Nazaret, Él no tenía poder por gritar, sino por ser lleno del Espíritu Santo. El poder consiste en llenarse del Espíritu. Más nos llenamos, más poder tenemos. Pero cuando no se ora, ¿cómo vamos a poder llenarnos del Espíritu? Al Espíritu se llena, el hombre se llena del Espíritu por orar, por cantar alabanzas, por vivir correctamente, por estar en oración, en alabanza, en comunión con Dios. Por eso es que se llena del Espíritu. Y cuando el hombre está lleno del Espíritu, fácilmente se echa a los demonios, porque el Espíritu Santo reposa en los santos, en los justos, en los buenos. Por eso vemos que es así, hermanos. Hebreos 12, Hechos 2 también vemos, capítulo 1 al 4, nos revela referente al cambio maravilloso que el Espíritu Santo hace en la iglesia, el pueblo de Dios. Dice la Biblia que los hermanos estaban reunidos, unánimes, orando a Dios, y de pronto comenzó a descender del cielo un estruendo, un viento recio que soplaba, venía cayendo del cielo como una explosión de gloria y de poder. Y dice la Escritura que reposó sobre los que estaban sentados 120 discípulos allá en el aposento alto esperando la promesa. Y de pronto vino la promesa sobre ellos y se le aparecieron lenguas repartidas de fuego sobre cada uno de ellos. Y la Biblia dice en esta situación es que todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu daba que hablasen. Y empezaron a hablar maravillas y a profetizar y a glorificar a Dios de una manera extraordinaria como nunca lo habían hecho, porque el Espíritu es el que hace la obra. Santo eres, Señor, maravilloso. Y así vemos, hermanos, que las señales y las maravillas fueron manifestadas ante todas las personas. Y vemos, hermanos, que con tan grande demostración de poder hicieron, hermanos, posible que se salven alrededor de 3.000 almas en solamente, hermanos, en un instante de predicación de palabra y humillación y arrepentimiento. Vinieron a la presencia de Dios tanta gente por causa de la obra del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo hace grandes cosas, proezas, maravillas, que nosotros, hermanos, tenemos que considerar al Espíritu Santo, porque con Él está segura la victoria, hermanos. Sin Dios nada podemos hacer, pero por medio del Señor la victoria es completa, es grande, abundante, maravillosa. Por eso nos revela que el Espíritu Santo también es el que nos da la victoria al pueblo de Dios ampliamente. En realidad, mucho depende de la presencia del Señor en nuestras vidas. El Señor es el que hace grandes proezas y maravillas, y nosotros tenemos que confiar y entenderle a Él. Por eso dice en Isaías 59 versos, también podemos ver en el libro de Isaías 59 versos 19, y temerán, dice, desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Aleluya. Bendito sea Dios. Ahí vemos, hermano, que el enemigo siempre se levanta, cual gigante Goliat. El enemigo se levanta siempre para querer asustar al pueblo de Dios.
Pero aquel que está lleno del Espíritu Santo no le teme al diablo, al mundo, al pecado, no le teme a nada adverso, porque el Espíritu de Jehová nos da la victoria total, amplia, maravillosa en todas las cosas, hermanos. Por eso la Biblia nos revela que todo obra para bien. Y cuando el enemigo se levanta es porque hay grandes bendiciones de por medio. Por eso hay que seguir fiel, esforzado, valiente para ver la gloria de Dios. Por eso vemos, hermanos, que no hay nada imposible para Dios ni para los que aman a Dios. Los que se acobardan pierden por las puras porque son cobardes. El cobarde no es movido por el Espíritu, sino por el Espíritu Santo, sino por un espíritu de cobardía. Pero el Hijo de Dios verdadero es movido por el Espíritu Santo a la victoria absoluta, maravillosa, preciosa, porque eso es, hermano, real. Esa es una realidad muy maravillosa para todos. Por eso es importante saber guiarnos, movernos por el Espíritu. Hay que pedir al Señor, por más pequeños que seamos, hay que decir: Espíritu Santo, guíame, guíame. Cuando yo empecé en la obra, hermanos, desde que comencé a ver maravillas, señales y prodigios, porque siempre pedía la guía del Espíritu Santo. Y de esa manera siempre yo le decía: Espíritu Santo, ¿a dónde voy? ¿Qué hago? Envíame una ayuda, y lo que sea que uno les pide, hoy viene, porque Él está listo para ayudarnos. Y hay tantas maravillas, hermanos, que se puede hacer por la guía del Espíritu Santo. Y no tenemos nada, hermanos, por qué estar amedrentados, asustados, confundidos, porque no hay razón para esto, porque hay un Espíritu maravilloso que nos lleva al conocimiento total, absoluto, pleno de la voluntad de Dios en nuestras vidas. En el libro de San Juan 14:26 dice la Escritura: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que yo os he dicho. Hay algo, hermanos, que el Espíritu Santo enseña todo y hace recordar todo. En una ocasión, mis amados hermanos, yo tuve un sueño bien largo y bien detallado. Y después que me desperté, un momento me olvidé, solo un pedacito me acordaba. Entonces yo lo único que sabía que había tenido un sueño muy largo y muy detallado y muy con tantos símbolos. Y me quedé sorprendido y también preocupado un poco porque me había olvidado. Entonces me acordé de lo que dice la Escritura, que Nabucodonosor tuvo un sueño y se le olvidó. Y dice que el Señor le reveló a Daniel no solamente el sueño, sino la interpretación. Y no que él se había olvidado, sino que otro hombre se había olvidado. Entonces me di cuenta que el caso mío no era tan difícil. Y comencé a orar al Señor y dije: Señor, hazme recordar este sueño. Y comencé a orar y empecé a recordar, hermanos, increíble. Pero a medida que oraba me iba recordando. Y lo comencé a escribir. Varias hojas de un cuaderno lo escribí porque era un sueño largo y detallado, pero lo más precioso de todo es que me acordé casi todo, hermano. Yo me quedé sorprendido porque se cumple la palabra de Dios, hermanos, que Él nos hace recordar y que Él nos enseña todas las cosas, muchas cosas, hermanos. Todo lo que puedo enseñar y conocer, el Señor me lo ha dado, porque yo siempre le he preguntado a Él. Y Él lo revela, y Él lo demuestra, lo enseña y cumple su palabra. Yo le dije: Señor, ¿qué haré? ¿A dónde estudiaré para predicar? Porque Él me dijo que predique la palabra. Él me dijo: yo te enseñaré. Mi Espíritu te enseñará. Y Él ha cumplido, mis amados hermanos. El Señor ha cumplido. Por eso es que ahora tenemos abundancia de estudios, de conocimiento. Porque esto es conocimiento de Dios, que Él nos ha dado por revelación para la gloria de Dios. Alábale, hermano. Gloria al Señor. Por eso es que el Espíritu Santo, cuando nos habla, cuando obra, produce libertad. Se siente uno muy bien cuando el Espíritu está hablando, se está moviendo. Nos sentimos cómodos, felices, contentos, edificados, gozosos, porque Él está haciendo la obra. Y nos sentimos libres también, libres para alabar, cantar, orar, libres, cómodos. Por eso dice 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu,
Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Aleluya. El Espíritu produce libertad en nuestras vidas. El Espíritu es del Señor. Esto quiere decir que el Señor, Él es el que nos puede ayudar en todo. Por eso hay que decirle: Señor, enséñame, Señor, protégeme. Espíritu Santo, guíame. Espíritu Santo, consuélame. Espíritu Santo, ¿qué digo? ¿Qué hablo? ¿Qué hago? ¿A dónde voy? Todos tenemos que pedirle al Espíritu Santo. Si queremos vivir en poder, tenemos que dejarnos guiar, mover por el Espíritu Santo. Porque Él es, como vemos, el único capaz, poderoso, suficiente para con todos. El Espíritu Santo es el que sabe todas las cosas. Y aún el Espíritu Santo revela lo que piensa Dios o lo que quiere hacer Dios, cuál es la voluntad de Dios. Cuánto más las cosas del hombre. Por eso vemos en 1 Corintios 2:10. Pero Dios, dice Pablo, nos reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Ahí vemos, hermanos, que el Espíritu Santo revela todo y escudriña todo. En una ocasión, hermanos, y en muchas ocasiones, el Señor me revela cosas tan, hermanos, tan claras y tan profundas que quedamos maravillados. Una vez el Señor me dijo: esta persona viene para esto, esto, esto. Yo, de que he sorprendido, digo: ¿será cierto? Y a veces, hermanos, es tan eminente la presencia, el poder de Dios, que yo lo he dicho muchas veces. Le he dicho: mire, usted quiere hacer esto, esto, esto. Y se quedan totalmente sorprendidos porque es cierto, ciertísimo. Lo que Dios habla es cierto. Lo que el hombre hace es falso. Lo que Dios dice o revela es cierto, hermanos. Por eso cuando las revelaciones salen mal, no es que no somos culpables. El culpable es el que habla sin el Espíritu, porque ahí es donde está la falla. Pero cuando habla o entiende por el Espíritu Santo, no hay falla, hermanos. En esto se conocen las cosas de Dios, que son ciertísimas. No hay falla. Por eso es, hermanos, que también hay que saber discernir la presencia y lo que Dios dice y hace. Por esto Pablo decía: a nosotros nos reveló por el Espíritu. Y el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu escudriña, conoce lo más secreto. Por eso podemos saber, hermano, cosas difíciles, cosas ocultas, imposibles para los hombres, son posibles para Dios. El Señor Jesús también se movió por el Espíritu Santo. En todo momento, a toda necesidad, Él andaba siempre preguntando al Espíritu Santo. Por eso cuando Él tuvo que pagar dice, las 2 dracmas, Él oró a Dios: ¿dónde hay dinero para poder pagar? El Señor, el Espíritu, le reveló: en el vientre de un pez, ahí está el dinero para pagar el impuesto. Cuando el Señor se encuentra con una mujer samaritana y le dice: no tengo marido, el Señor le pregunta al Espíritu Santo: ¿es cierto que no tiene marido? Sí, le dice el Espíritu, porque 5 maridos ha tenido, el que ahora tiene no es su marido tampoco. Lo descubre por completo. Entonces él solamente, sencillamente dice: es cierto, tú no has tenido marido, has tenido 5, el que tienes ahora no es tu marido. Se lo descubre por completo y la mujer se maravilla y dice: tú eres profeta, tú eres quien eres, porque serás el Mesías, quién serás, porque me ha descubierto por completo. Eso hace el Espíritu Santo, hermano. Alabado Dios. Por eso, mire, una ocasión me invitaron para orar por una persona en una clínica en Trujillo. Y fui allá, hermanos, para orar para que el Señor lo sane. Pero yo le dije: Señor, sánalo, porque para eso he venido ahora, para que se sane. Y el Espíritu Santo me dijo: lo voy a recoger. Yo le dije: Señor, ¿y cómo quedo yo? Le dije, porque yo había ido desde acá de Chimbotes. Es una... ¿Cómo quedo yo? El Señor me dijo: dentro de 1 hora va a partir. Y una hermana que me había llevado suplicando,
Yo le digo, hermana, disculpe, pero ella va a partir dentro de 1 hora. Yo le ruego que no lo diga a nadie porque esto es lo que el Señor dice y no es necesario que lo diga solo a usted porque me ha traído, le digo. Y me salí. Y justo a 1 hora murió. Y la hermana se emocionó tanto que lo dijo a sus familiares que yo había dicho que se va a morir dentro de 1 hora. Y todos pensaron que yo me he ido a orar para que se muera y me hicieron un problema, hermanos. Un problema fue tan serio, hermanos, que uno de sus familiares que había estado ahí, porque había bastante gente, hermano, no sé cuánta gente se reunió, tantos familiares. Y uno de ellos en una ocasión se cayó de un combi acá en Chimbote y se dobló, hermano, de tal modo que quedó paralítico en la columna. Y me invitaron para orar por él. Y apenas me vio, comenzó a temblar, tenía miedo que yo lo voy a orar para que se muera. Y yo le digo, ¿qué le pasa? ¿Por qué está nervioso? Me dice, ¿usted no es el que oró por mi madre allá en Trujillo? Sí, le digo. Y yo ni me acordaba nada de lo que había pasado. Y me dice, usted ciertamente, dígame la verdad, ¿fue a orar para que se muera? No, le digo, yo no he ido a orar para que se muera, sino que el Señor quiso llevarlo y son rarísimas ocasiones que el Señor ha hecho eso. Pero eso lo hace cuando sus familiares, nadie quiere aceptar al Señor, nadie quiere apoyarlo, sino que el Señor ve que todos le van a hacer tropezar, entonces decide llevarlo. O sea, son casos raros, solamente en tantos casos, 2 o 3 casos nomás se ha dado en ese caso. Pero el hombre estaba tan nervioso, le dije, no, le expliqué bien, después que le expliqué ya estuvo tranquilo. Le dije, ahora te vas a levantar por el poder de